Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 119, donde estaremos siguiendo con nuestra serie sobre el Gran Salmo. Y en esta ocasión estamos en los versículos 49 al 56. Salmo 119, 49 al 56. Hemos titulado el sermón Consuelo en la aflicción. Vamos a tener una palabra de oración al Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu voz la que escuchemos en esta mañana hablando a nuestros corazones, que no sea la voz del predicador, sino la voz de tu Espíritu resonando dentro de nosotros, que tú abras nuestro entendimiento, nos hagas ver y entender las Escrituras, que sean bálsamo a nuestros corazones, que sean medicina para nuestros huesos. Señor, tú sabes las circunstancias de cada uno de los presentes y las luchas, tentaciones, temores, aflicciones que estamos atravesando, y te pedimos que tu palabra hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, que aquellos que creemos nos acerquemos a ti como el bálsamo, la medicina para nuestras dolencias. Aquellos que aún no creen, Señor, que entiendan que cualquier alivio es pasajero si no te tienen a ti. Tú eres la respuesta absoluta a todas nuestras necesidades, todos nuestros interrogantes, todos nuestros conflictos, todos nuestros temores. Cristo es la respuesta. Y te pedimos que tú nos acerques a través de tu palabra a los pies de Jesús. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Creo que no hay nada en esta vida que te ate más que prometerle algo a un niño. Y los que sois papás sabéis de qué estoy hablando. Yo creo que más que la hipoteca del banco. Si le has prometido algo a un niño, se lo vas a tener que cumplir, porque si no te lo va a recordar noche y día. Si le dices, por ejemplo, el sábado vamos al parque y te compro un helado, y es lunes, pues ya sabes lo que va a pasar desde el lunes hasta el sábado. Te estaba recordando continuamente que le has prometido un helado y se lo vas a tener que cumplir sí o sí. Te verá por la noche y te lo recordará. Mañana es sábado, papá. Todavía no. Sábado, un helado. ¿Te acuerdas, Le despertarás por la mañana para llevar al colegio y al abrir los ojos no te dirá buenos días. Te dirá, papá, el helado el sábado, Y así continuamente hasta que cumplas tu promesa. Y tienen todo el derecho del mundo porque se lo has prometido. Algo hermoso en una promesa no es solamente el gozo, la ilusión que crea en nosotros, sino muchas veces el efecto anestésico que tiene ante el dolor. El mismo niño está jugando en el parque, se cae, se hace daño en la rodilla, se pone a llorar, vas a atenderlo, vas a asistirlo y de golpe se pone de pie y dice, ya estoy bien, papá, es que me he acordado del sábado y que vamos a comprar un helado y se me ha pasado todo. Y las promesas tienen ese efecto anestésico sobre el dolor, sobre nuestros corazones. En esa situación tenemos al salmista en la porción de hoy. Medita en las promesas del Señor, le recuerda al Señor sus promesas, se las recuerda a sí mismo y tienen tal efecto sobre él que es capaz de atravesar los dolores, los pesares, el desprecio, cualquiera de las vicisitudes de esta vida, lleno de consuelo y lleno de esperanza. Es lo que encontramos aquí en nuestro pasaje hoy, el salmista, y tú, si haces suyas sus palabras, el salmista es como un niño pequeño que le recuerda a su papá lo que me has prometido. Lo que me has prometido es verdad, lo vas a cumplir. Las promesas que le ha hecho. Se las recuerda y se las recuerda a sí mismo y además describe en detalle las bendiciones que brotan de confiar en esas promesas. Y espero que no sean solo las palabras del salmista, que sean tuyas en el día de hoy. Que puedas meditar en el consuelo tremendo que produce en tu corazón confiar en las promesas del Señor. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 49 en adelante, con ese tono. Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado.
Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Todo el consuelo que trae recordar la palabra de Dios. Y estamos en esta serie, en el Salmo 119, y sabemos que el centro de este Salmo es las Escrituras. O sea que el Salmo 119, como parte de las Escrituras, está describiendo lo que las Escrituras son para nosotros. Y en cada sección en la que avanzamos vamos descubriendo un color, un tono nuevo, diferente de la bendición que suponen las Escrituras para nuestra vida. Y el énfasis aquí está en las promesas del Señor y el consuelo que está causando en nosotros. Querido hermano, querida hermana, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te recuerda la palabra de Dios constantemente? ¿Que eres su hijo amado? ¿Que no te abandonará? ¿Que te ha comprado? ¿Que eres suyo? ¿Que eres adoptado a su familia? ¿Que perfeccionará la obra que en ti empezó? ¿Que te dará el pan de cada día? ¿Que perdona tus faltas? ¿Que está preparando el lugar para ti? ¿Que en la gloria brillarás como un sol? ¿Que enjugará toda lágrima de tus ojos? ¿Que vencerá a tus enemigos? ¿Que hará justicia? ¿Que morarás con él? ¿Que cenará contigo? ¿Que vivirás en su casa por largos días? ¿Qué ha prometido el Señor que hará contigo? ¿Y no sabes que Dios cumple sus promesas? Entonces, cuando ponemos nuestra atención en lo que Dios ha prometido, que vemos ciertísimo en su palabra, ¿qué efecto produce eso en nosotros? ¿Cómo vivir en esta vida, que es un valle de lágrimas, que es un desierto que hemos de atravesar? El efecto que tiene sobre tu corazón, sobre el mío, sobre el del salmista, meditar en la palabra del Señor es inmenso. Y nuestro pasaje describe ese efecto medicinal de la palabra de Dios. Y quisiera que desgranáramos al menos cuatro bendiciones, 4 formas que toma el consuelo de Dios en este pasaje en el que estamos. Vamos a hablar de una esperanza que consuela, un recuerdo que consuela, un cántico que consuela y una vida que consuela. En primer lugar, versículos 49-50, los 2 primeros versículos los iremos tomando de 2 en 2. 49 y 50 nos habla de una esperanza que consuela. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿No parece un niño pequeño que le habla a su papá? Señor, tú me lo has prometido. Y como yo confío en lo que tú me has prometido, aquello me llena de consuelo, de esperanza, de vida. Estoy esperando. Estoy esperanzado. Me has hecho esperar. Estoy esperanzado. Acuérdate. Acuérdate. Recordamos que el Salmo 119 es un acróstico, ¿verdad? Que cada sección empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y estamos en la letra Zayin, una de las palabras utilizadas por el salmista para empezar cada uno de sus versos con esta letra es la palabra Zot, que significa esto, este. Nos damos cuenta que hay 2 versos que empiezan así, el 50 y el 56. Empiezan con esto o esta. Pero la más usada, que se usa hasta 3 veces, es la palabra zakar, recordar. Recordar. Y el verbo recordar, el salmista lo aplica a Dios en el versículo 49. Empieza así: Señor, recuerda. Señor, acuérdate. Pero luego se lo aplica a él mismo en el versículo 52 y en el versículo 55. Me acordé. Así que es un ejercicio de parte de Dios y de parte de uno mismo. Señor, recuerda, yo me acordé. Y así empieza el versículo 49. Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Señor,
¿Te acuerdas de tus promesas? ¿Te acuerdas de tus estatutos? Y dirás, bueno, es una pregunta retórica porque claro que el Señor se acuerda. Dios no tiene amnesia, ¿verdad? No dice algo y luego se ha olvidado de ello. Pero el punto es el siguiente, es que recordar es algo mucho más grande que algo meramente intelectual. Estamos acostumbrados a hablar de la memoria y de recordar como un ejercicio solamente intelectual. El joven que prepara un examen y va al día del examen a su instituto, su universidad, ¿verdad? Y está sentado delante del papel, tiene la pregunta y está intentando recordar. Y cuando aquello viene a su memoria, ahora, y lo escribe. Es un ejercicio simplemente intelectual. Recuerda algo y lo plasma sobre el papel. Pero en la palabra de Dios recordar no es algo intelectual. En la palabra de Dios recordar significa ponerse en marcha en base a unos principios, convicciones, creencias. Dicho de otro modo, en la Biblia no recuerdas con la cabeza. Recuerdas con la cabeza, con las manos, con los pies, con los labios, con el corazón. Todo tu ser recuerda y se pone en marcha. Cuando Dios mira a su pueblo que está en Egipto y se acordó del pacto que hizo con ellos, Dios no dijo desde los cielos, ¡ay sí, mi pueblo Israel! Es verdad, no me acordaba. Qué bonitos, ¿eh? Pobres, qué mal lo están pasando. Se acordó de su pueblo significa que Dios se puso en marcha en una operación de rescate para sacar a su pueblo de allí. Tantas veces como el pueblo ha abandonado el pacto y ha sido infiel al Señor y el pueblo se acuerda del pacto hecho con Dios, el pueblo lo que hace es arrepentirse, rasgar sus vestiduras, dejar los ídolos, adorar al Dios vivo. Recordar o acordarse de algo es ponerse en marcha en cuanto a esas convicciones, esas creencias, esos principios. Cuando José está en prisión y ayuda al copero, ¿recordáis? Y el copero sale de prisión. Y José le dice, acuérdate de mí. No le está diciendo, espero que algún día pase por tus neuronas. Le está diciendo, sácame de aquí, ¿verdad? Cuando te acuerdes de mí. El copero tardó un ratito. Estaba también tan a gusto Palacio que se olvidó de José hasta el cabo de 2 años, cuando Faraón tuvo un sueño. Y entonces delante de aquel sueño dijo, ahí va, el hebreo aquel que interpretó mi sueño en la prisión. Pasaron 2 años más. Mientras tanto, José estuvo esperando que se acordaran de él. Y el copero tardó. Igual que José estaba en prisión y le dijo al copero, acuérdate de mí, tú y yo estamos presos del pecado y le decimos a Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. De hecho, aquel crucificado junto a él se lo dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, Jesús se acuerda de ti. Tú le dices a Jesús, acuérdate de mí, y Jesús se acuerda de ti. Pero no solamente con un recordar intelectual, se acuerda de verdad. Lleva a la acción. Sabes que se acordará de ti. Por eso tu esperanza no es desesperada. Tu esperar tiene sentido. Me has hecho esperar, dice aquí el salmista. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Señor, yo creo que tú te vas a acordar de mí, que tú vas a cumplir lo que has prometido. Por eso yo espero pacientemente a que tú lo lleves todo a cabo. Dios te ha dado esperanza, te ha dado la vida y puedes decir, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Señor, tú has prometido, tú has escrito, tu palabra es verdad, yo la creo y aquello me da vida, me da aliento para el camino cotidiano. Elevas a Dios tus oraciones y a través de su palabra y su espíritu, eso es lo que produce en ti, esperanza y vida. Y cuando estás dolido, no voy a hacer que levantéis la mano, porque acabaríamos levantándola todos. Cuando estás dolido, apesadumbrado, preocupado, abatido, cansado, afligido, ¿dónde acudes buscando consuelo? Ay, hermano,
¿Dónde acudes buscando consuelo? En tantas cosas de esta vida que encontramos refugio. El salmista dice que en la palabra del Señor espera. Y dice, tu dicho me ha vivificado. Tu palabra, Señor, me llena de vida. Es medicina celestial. Y si acudes a cualquier otra cosa buscando medicina para tu corazón, teniendo la palabra del Señor, estás siendo negligente con tu propio espíritu. Tenemos la verdadera medicina, que es la palabra del Señor. Medicina celestial para el corazón abatido. Así que en primer lugar, vemos en nuestro pasaje de hoy una esperanza que consuela. En segundo lugar, versículo 51 y versículo 52 nos habla de un recuerdo que consuela. Dice en versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Un recuerdo que consuela. Leo este versículo y como tantas veces le hemos citado ya en esta serie de sermones, no puedo dejar de acordarme de Noé. Noé, es que aplica tanto a Noé lo que estamos diciendo en este salmo. Recordamos que Noé recibió instrucciones de parte de Dios de construir un arca. Estuvo trabajando 100 años en construir ese arca ante la oposición de sus conciudadanos, sus vecinos que se burlaban de él y le menospreciaban, hasta el día en que Dios le dijo, entra en el arca. En todo ese tiempo Noé estuvo trabajando fielmente, confiando en que Dios cumplía su palabra y iba a llevar a cabo su promesa. Y cuando Dios le dice a Noé, ahora es el día, entra en el arca, no se nos dice nada más, pero imagínate que Dios le hubiera preguntado, Noé, ha llegado el día, ¿cómo han ido estos 100 años? Yo creo que Noé podría responderle solamente con el versículo 51. Señor, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. El día que llegues a la presencia del Señor, si el Señor te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Has sido cristiano 20 años, 30, 50? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Creo que bien pudieras responderle con el versículo 51. Señor, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Puede ser ese un lema para tu vida cristiana? Los soberbios se han burlado mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Qué frase está tan cargada de verdad y de sabiduría y de significado? Los soberbios se han burlado. La soberbia y la burla siempre van de la mano, hermanos. Son los soberbios los que se burlan, los altivos, los orgullosos, los que te miran por encima del hombro, los que creen que son más que tú, son los que se burlan. Porque el orgullo conduce a la burla, necesariamente. Siempre digo a mis hijos, buscad la compañía de los que se ríen con vosotros y huid de los que se ríen de vosotros. Y la risa puede parecer la misma, pero no lo es. Hay risa que es sarcástica, que es burlona, que es despreciativa. Huye de esa risa. Los chistes a costa del defecto ajeno. Me parece muy divertido cuando estás al lado del burlón, ¿verdad? Pero igual como se burla de otro delante de ti, luego se burla de ti delante del otro. El que está lleno de orgullo simplemente se desprecia a todos. El que juega a ponerle motes a los demás. Todo eso es síntoma de orgullo que está en el corazón. Y aquí el salmista está diciendo que el orgulloso, el soberbio, se burla de él, del creyente. ¿Por qué? Por el hecho de ser creyente. Por el hecho de depositar su confianza en el Señor y en sus promesas. El salmista siente el desprecio del orgulloso a causa del Señor, a causa de la ley del Señor, y aún así no se aparta de la ley del Señor. Y está describiendo el salmista, pero nos está describiendo a ti y a mí, ¿verdad? ¿Cuántos desprecios de compañeros de trabajo, de universidad, de parientes, de vecinos, a causa de la fe? Y qué tentación tan grande la de pensar, ¿y si
me lo salto, y si transgredo, y si me acerco, y si cedo, y si intento contentarles. ¿Por qué? Para evitar la burla, para evitar el desprecio. Puede venir esa tentación. Pero estos versos, el salmista recuerda. Vemos el versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Dónde encuentra el salmista consuelo? En la palabra del Señor. No en contentar a los orgullosos, no en las cosas de este mundo. Señor, en tu palabra encontré el consuelo que necesito. Me acordé de tu palabra, Señor. Acudí a ella, confié en ella y me consolé. Es bonito recordar, ¿verdad? A veces recordamos cosas de nuestra propia historia, o recordamos un ser amado, o recordamos eventos y hallamos consuelo. Muchas veces estamos abatidos y buscamos en el baúl de los recuerdos. No sé si tenéis una cajita con recuerdos o a veces un álbum fotográfico, buscamos y hay momentos que recordamos y nos hacen sonreír, traen alegría a nuestros corazones. Hay objetos que nos arrancan una sonrisa, nos hacen revivir ciertos momentos y necesitamos recordar los momentos hermosos de la vida para ser agradecidos con el Señor por sus muchas bendiciones. Necesitamos recordar. Pero hermanos, centremos el pensamiento en lo que es bueno recordar. Dice la palabra también que pensemos en aquello que es bueno, que es noble, que es justo, que es de buen nombre. En esto pensad. No centres tus pensamientos en lo que no es digno recordar, en aquello que es doloroso, en aquello que nos produce angustia, ira, rencor. Hay cosas del pasado que han sucedido que pueden ser dolorosas. Déjalas a un lado, olvídalas. Imagina que tienes en casa un jarrón, lo que voy a decir seguramente ha pasado en todos los hogares. Tienes un objeto, pongamos un jarrón, y ese jarrón no es que sea feo, pero es que el que te lo regaló es alguien que no tragas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que cada vez que ves el jarrón en el comedor te acuerdas de esa persona y te produce angustia ver el jarrón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener ese jarrón ahí los próximos 20 años? No sé, os digo lo que yo haría, ¿no? ¡Rómpelo! Ay, pastor, no lo puedo romper porque es que me lo regaló un familiar y si pregunta... Vale, pues te doy otra estrategia. Lo pones ahí en un rincón donde los niños pasen rápido jugando, ¿verdad? Sí, y entonces cuando estén jugando... ¡Ay, va, se rompió el jarrón! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Envíalo a la autodestrucción, el jarrón. Ponlo en un lugar peligroso y se acabó. Y si es tan fácil romper un jarrón, ¿puedes hacer lo mismo con tus recuerdos? ¿Puedes hacer lo mismo con las cosas, los episodios dolorosos de esta vida? ¿Puedes hacer lo mismo con aquellas cosas que te han sucedido? ¿No hay cosas que te hacen daño y continuamente las traes a la memoria? ¿Por qué? ¿Por qué? Rómpelos en 1000 pedazos. Y el punto está aquí, hermanos. Recordar y olvidar es algo intencional. Decides recordar. Decides olvidar. Y aquí el salmista ha decidido. ¿Qué ha decidido? Recordaré tus estatutos, Señor. Recordaré tus palabras, Señor. Recordaré tus promesas y no voy a escuchar más este torpe corazón que siempre me lleva de un lugar a otro. ¿Qué recuerdas cuando recuerdas? Hay personas que dejan el recuerdo y el pensamiento libre como si fuera un pajarillo volando y se lo va llevando el viento de un lugar a otro. No puedes dejar el pensamiento así, porque ¿sabes dónde va a acabar? En los peores sitios. El pensamiento hay que dirigirlo. Es que se me va la mente. Ponte alabanzas, recita versículos, guía tu pensamiento hacia aquello que es noble, justo, verdadero, hacia las promesas del Señor. Todos tenemos momentos dolorosos y experiencias dolorosas, pero ¿para qué los vas a recordar? Los recuerdos son selectivos. Decide meditar en la palabra del Señor y en sus promesas. Y cuando decidas meditar en la palabra del Señor y sus promesas, ese recuerdo va a traer consuelo, alivio, va a ser un bálsamo, va a ser una medicina en tu corazón.
Recuerda las bendiciones del Señor, medita en su poder, confía en su gracia. Un poco de optimismo cristiano es lo que necesitamos. ¿Recuerdas los 12 espías que fueron enviados a Jericó a espiar? Y hubo 10 pesimistas que decían, uy, no, estamos fritos, ¿eh? O sea, aquí con estos gigantes no hay nada que hacer. Y hubo 2 que dijeron, vamos a poder con ellos. Vamos a poder con ellos. Más podremos nosotros que ellos. El Señor está con nosotros. Hermano, por grandes que sean los retos, las dificultades, las angustias, las enfermedades, las pruebas, que tú también puedas decir, más podremos nosotros que ellos. El Señor está conmigo. No podemos estar lamentándonos y recordando los dolores y miserias del pasado. Medita en la palabra del Señor, recuerda sus promesas y recuerda que puedes recordar las bendiciones de Dios. El salmista dijo, me acordé y me consolé. Y aquí cobra luz ese pasaje que hemos leído antes, 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por supuesto que esta vida es un valle de lágrimas. Por supuesto que es un desierto que hemos de atravesar. Pero el Señor es nuestro maná, el Señor es nuestra peña de Oreb que nos da agua fresca. Él nos mantiene en pie, Él nos lleva, Él nos conduce hacia la tierra de promisión. Por tanto, en segundo lugar, recordemos, como hemos dicho, una esperanza que consuela, un recuerdo que consuela. Y ahora en tercer lugar, versículos 53 y 54. Un cántico que consuela. Dice el versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ante la burla de los soberbios que describíamos antes, el creyente se siente consolado al meditar en la palabra del Señor. Veíamos un contraste, la burla y el consuelo. Y ahora vemos otro contraste, versículos 53 y 54. Los inicuos han de enfrentar el horror, los creyentes están rodeados de cánticos. Horror y cánticos. Y me dirás, sí, David, pero el versículo 53 parece que el horror se aplica al creyente. ¿Nos fijamos cómo lo describe? Horror se apoderó de mí. ¿Por qué el creyente tiene que experimentar ese horror? Otras traducciones dicen aquí, me llena de indignación. O incluso, me pongo furioso, porque es difícil traducir la expresión en hebreo. Salafá, esa palabra describe los torbellinos de aire caliente que van en el desierto arrasando con todo. Salafá. Esto es lo que traduce aquí nuestra Reina Valera como horror. Es un sentimiento en el corazón del creyente. Un sentimiento de indignación al ver a los impíos pecando y amando el pecado, en no guardar la ley de Dios, en alejarse del Señor. Cuando ves el pecado del mundo, te hierve la sangre. Es ese horror que está describiendo aquí. Sientes vergüenza ajena. Estás sintiendo en pequeña escala lo que Dios siente al ver el pecado de los hombres. No es que Dios sienta lo que nosotros sentimos lo que Dios siente. Somos nosotros los que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y sentimos lo que Dios siente en pequeña escala y de forma imperfecta. Pero esa misma indignación de Dios al ver el pecado de los hombres, el creyente ve cómo el hombre se aleja de la ley de Dios y peca, y entonces sentimos ese horror, como describe aquí. Y ese término horror, salafá, también tiene que ver con el juicio de Dios. Lo encontramos en el Salmo 11, 6.
cuando dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea que ese mismo viento abrasador que describe aquí se traduce en nuestras Biblias como horror. Es ese sentimiento que tiene el creyente cuando ve que el impío se aleja de la ley del Señor. Y es difícil expresar ese sentimiento. ¿Cómo describirías tú el sentimiento que tienes cuando ves que los pecadores pecan? Por un lado dices, ¿pero qué hace? ¿No sabe que eso ofende al Señor? Te llenas de una indignación justa, santa. Es que no tiene temor de Dios. Pero por otro lado, no solamente sientes indignación, también sientes lástima. Pero no sabe lo que está haciendo, no sabe dónde conduce eso, no sabe lo que va a pasar, no sabe cuál es la consecuencia del pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias en esta vida, que los podemos ver, y tiene, por supuesto, con sus consecuencias eternas. Así que esa mezcla de lástima e indignación es lo que está describiendo aquí el salmista. Horror siento cuando veo que los impíos se alejan de la ley del Señor. Ve al incrédulo y se dice a sí mismo, no sabe lo que está haciendo, no sabe a quién se enfrenta, no sabe lo que le espera, no sabe por dónde va, no sabe que hay un juicio. Donde yo me crié de niño había una plaza donde, por supuesto, jugábamos todo el día fútbol, claro. Y en esa plaza, además de haber un espacio grande para jugar a la pelota, recuerdo había una torre de estas eléctrica. No sé si era de alta tensión o no, pero los cables intimidaban, ¿sí? Era una torre metálica y para que los niños no treparan, porque aquella plaza estaba llena de niños, pues pusieron evidentemente una señal muy clarita al pie de aquella torre. Además de que llenaron de cemento la torre hasta cierta altura para que no pudieran subir, pero da igual, se empujaban los unos a los otros para subir, ¿sí? Y había en el letrero un letrero grande que decía no tocar, no escalar, y además, para meter más miedo, pues la señal, un dibujito de un hombre ahí muerto con un rayo, ¿verdad? Da igual, trepaban igualmente. Y cuando algún jovenzuelo valeroso, osado, descerebrado quería subir para hacerse el valiente delante de todos, pues entonces había algunos que empezaban a aclamarle, bravo, bravo, más arriba, más arriba. Hasta que se enteraban algunos papás y aparecían por allí y los papás le decían, bájate ahora mismo que voy a llamar a tu madre. Yo creo que muchos jóvenes veían el subir en aquella torre como un termómetro de la valentía, cuando realmente era un termómetro de la estupidez, ¿sí? La cuestión es que ese mismo sentimiento de ver a un joven subir a aquella torre y acercarse a los cables es el sentimiento que el cristiano tiene cuando ve al pecador que peca impunemente y continúa, y continúa. Ese sentimiento, esa mezcla de temor, pero no sabe lo que le puede pasar, y de indignación. Pero es que no ha leído las señales, no ve lo que está haciendo. Horror lo describe el salmista. Horror. ¿Qué sentimiento te llenaría si vieras a Sansón flirteando con Dalila? Tú que sabes la historia. ¿Pero qué haces, necio? Deja ya esa relación. No sabes lo que te va a pasar, no sabes lo que te espera. Sientes horror. Pero el contraste en estos versículos es tremendo entre el horror y el cántico. Están tan cerquita el uno del otro. El horror que causa ver a los inicuos que hacen caso omiso a la ley de Dios y continúan en su pecado. Y el cántico que siente el creyente estando aún en momentos de aflicción, aún en momentos de dificultad. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Muchos de los presentes sois extranjeros y tal vez os llame la atención esa expresión, donde fui extranjero. ¿Qué hay de malo en ser extranjero? Bueno, ser extranjero hoy y ser extranjero entonces no es lo mismo. En lenguaje bíblico, ser extranjero implica cierta necesidad y calamidad, porque uno no era extranjero por gusto.
Ser extranjero, pues rememora en nuestra memoria una nación invadida y llevada al exilio. Daniel era extranjero en Babilonia. Ser extranjero, alguien que había sido vendido como esclavo, como José, que fue llevado a Egipto. Ser extranjero, pues en tu tierra has sufrido sequía y hambruna, como Noemí, que tuvo que descender de Moab, buscando en la tierra de su esposo. Ser extranjero, incluso tu país ha sido completamente invadido y aunque tú estás en casa, está todo rodeado de filisteos, como vivió David en tantas ocasiones. Sea como fuere, esta expresión, donde fui extranjero, está expresando una gran necesidad en la vida del salmista, un tiempo de prueba. Y aún así, aunque los soberbios se burlaron mucho de mí, como hemos leído, y aunque estoy en casa donde fui extranjero, está describiendo, y más adelante va a hablar de la noche, todo el lenguaje es un lenguaje de prueba, de dificultad. El salmista dice, cánticos para mí fueron tus estatutos. Señor, me gocé en tu palabra. Arrancó de mí un cántico. Hubo alegría en mi corazón. Cantamos cuando estamos llenos de una emoción muy grande. A veces cantamos de pena. Hay cantos de lamento. Pero solemos cantar cuando hay gozo. Estás contento y te pones a cantar. Cuando estamos en una tierra extraña, cantar ciertas canciones nos recuerdan nuestra patria, nos recuerdan nuestra tierra, nos hacen sentir en casa. Una nana que nos cantaron de pequeños, un himno que escuchamos en nuestra juventud, nos hace sentir un poquito menos extraños, más en casa, aunque estamos en tierra extraña. El salmista está diciendo que esos cánticos tan familiares y entrañables para él son la palabra de Dios. Es su refugio. Cuando lee la palabra del Señor, se siente en casa. ¿Te sientes tú en casa? ¿Te sientes extraño en este mundo? Abres la Biblia y dices, estoy en casa. Ese es el sentimiento que está describiendo aquí el salmista. Estoy en casa. Me siento querido, me siento hijo, me siento cuidado, me siento protegido, me siento guiado, me siento identificado. La ley del Señor es mi sostén. Da igual donde esté, da igual la tierra adversa, las circunstancias, los pesares, los problemas. Abro la palabra del Señor y digo, ay, aquí está mi Padre, esta es mi casa. Y espero, y es mi oración, que lo más cercano que tú tengas sea la palabra del Señor. Hermanos, más cercano que los colores de tu país o que el himno nacional, que tu corazón no se conmueva al ver una embajada de tu nación, que tu corazón se conmueva al ver una iglesia y una cruz y digas, estoy en casa, estoy en casa. Espero de corazón que la Biblia sea tu constitución, que el cielo sea tu patria, que Cristo sea tu Rey. Y que como el salmista, al abrir la palabra, puedes decir, cánticos brotan de mí cuando yo confío en tus promesas. En medio de la adversidad, cuando necesité refugio, cánticos fueron para mí tus estatutos, Señor. ¿Recuerdas Pablo y Silas en la prisión? Era difícil la situación, ¿verdad? Predicando el Evangelio en Filipos, sus pies asegurados en un cepo, su espalda adolorida de los latigazos que habían recibido, los grilletes en sus manos, en una prisión húmeda, en medio de la noche, en tierra extraña. Las promesas de Dios fueron tan fuertes en su corazón, más fuerte que todo el dolor y que toda la dificultad que habían atravesado, que en medio de la noche se pusieron a cantar y todos los presos les oían. Tú también puedes elevar cánticos al Señor en medio del dolor, las dificultades, las pruebas que estés atravesando, porque cuando nosotros confiamos en el Señor, realmente estamos adorándole. Canta al Señor. Cuando hablamos se mueve el cerebro, pero cuando cantamos se mueve el corazón. Ponemos nuestras emociones al cantar. Dice el Salmo 13, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Canta, no solo en la iglesia, canta en la cocina,
canta en el coche, canta en el ascensor, canta, eleva alabanzas al Señor porque estás meditando en sus promesas y en sus bendiciones y cubren con creces todos los dolores de esta vida. En cuarto y último lugar, versículos 55 y 56, y hablando de este consuelo que encontramos en la palabra, una vida que consuela. Una vida que consuela. Dice el versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón, buscamos bendiciones fuera de sus mandamientos y no las encontramos. El impío, el rebelde, aun cristianos cuyo corazón se ha enfriado, buscan todas estas bendiciones que estamos describiendo fuera de sus mandamientos y no las encuentran. No encuentran paz, no encuentran esperanza, no encuentran consuelo, no encuentran sosiego. Encuentran todo lo contrario, como mensajeros de Dios para hacerles volver al camino. Sin embargo, aquí el salmista dice que estas bendiciones tuve, todo lo que acabamos de describir. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos, porque estuve en el camino, porque confié en ti, porque tuve fe. Y en esencia esto es la fe. La fe es, el Señor dice, yo digo, sea el nombre del Señor bendito. Voy a seguir lo que dice el Señor. Eso es la fe en términos prácticos. Me acordé en la noche. De nuevo, la noche está describiendo continuamente esa situación de necesidad. La noche es sinónimo de prueba o de temor o de peligro. La noche también es un momento de reflexión, ¿verdad? ¿Nos ha pasado despertaros en medio de la noche? Las 3 de la mañana, ahí va, ¿y ahora qué hago? Intento dormir, voy a orar, cantar no porque despierto a toda la familia, ¿verdad? Voy a leer la palabra, es un momento de reflexión. Y aquí el salmista está diciendo, en medio de la noche me acordé de tu nombre, y tu nombre es Jehová, el que tú diste a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Y tú que has sacado a tu pueblo con poder de la esclavitud de Egipto, ¿cómo no me vas a sustentar a mí? Le está pidiendo al Señor un éxodo, un mini éxodo. Señor, sácame de la esclavitud del pecado, de mis opresores, del desprecio, del dolor. Sácame, en un sentido literal, pedimos asistencia del Señor en esta vida, pero el Señor nos va a sacar. Nos va a sacar porque nos va a llevar con Él. Claro que sí. Lo mismo que hizo con su pueblo en Egipto, va a hacer con nosotros y nos va a llevar con Él a su presencia. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, el inmutable, eterno, soberano, fuerte, perpetuo, el que siempre es, el que nunca cambia. ¿Cómo voy a buscar consuelo en cualquier otra cosa si tú eres el gran yo soy? En Él busco consuelo. Me acordé en la noche de tu nombre. La palabra de Dios trae consuelo a tu corazón de muchas maneras. Te llena de esperanza cuando meditas en sus promesas. Cuando recuerdas la palabra de Dios, te consuela en medio de la aflicción. Produce en ti un cántico que te hace sentir la presencia de Dios. Y en último lugar, la palabra de Dios te consuela al ver los efectos de la palabra de Dios en ti. Por eso quería describir este último punto como una vida que consuela. El salmista está diciendo claramente que me acordé en la noche de tu nombre, guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El salmista está diciendo, Señor, yo he confiado en tu palabra, yo he puesto mi confianza en tu palabra, guardo tu ley y al ver cómo guardo tu ley, empiezo a gustar de todo este consuelo, de todas estas bendiciones. Y lo mismo que sucede con el salmista puede suceder en tu vida y en la mía. Tú ves que la palabra es verdad en ti. Imagina que estás enfermo. Dios no lo quiera, pero estás muy enfermo, te miras en el espejo y dices, uf, qué mala cara hago. Paliducho, desmejorado. Vas al médico, te dice, esta es la medicina. Confías en él y empiezas a tomarla.
Un día, 2 días, 3 días, y cuando te miras al espejo ves cómo tu rostro cambia, cobras color. Estoy mejor. Estoy mejor. Lo mismo sucede con el creyente. Ves que las promesas del Señor son ciertísimas en todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero también lo ves en ti. En ti te ves reflejado en la palabra. Y ves el fruto del Espíritu en tu vida, y ves cómo crece esa confianza, y ves cómo crece esa fe, y ves cómo crece esa paciencia, y ves cómo crece ese amor a las cosas del Señor. Y en la medida que avanzas en tu vida cristiana, estás viendo cómo la obra del Señor se está llevando a cabo en ti. Y te gozas, te gozas. Recuerda que Él no abandona la obra de sus manos. Recuerda que su nombre es Jehová, el gran yo soy. Recuerda que su palabra es preciosa y nos ha sido dada para que no olvidemos nunca sus promesas. Dios nos ha creado y Dios sabe que somos olvidadizos. Tú y yo somos olvidadizos. Nos olvidamos demasiado rápido de las cosas. Pero Él es tan bueno y tan amoroso que nos hace recordar. Él puso un arco iris en los cielos para recordarnos su paciencia para con el hombre. Él nos dio su palabra para recordemos su pacto con nosotros. Él nos dio el bautismo para recordemos que Él nos lava de nuestras culpas. Él nos dio el pan y el vino para que tomemos en memoria de Él. Él dijo que se iba a ir, que nos dejaba esa señal de su cuerpo, de su sacrificio. Y eternamente, hermanos, podremos recordar su amor por nosotros. Porque estoy convencido de que en el cielo veremos sus heridas en sus manos, en su costado, como un recordatorio continuo de que Él, Cristo Jesús, es el recordatorio más grande de parte de Dios. En medio de la aflicción puedas decir con el salmista: me acordé de ti, Señor Jesús, y me consolé. Amén. Oremos. Señor, gracias por el inmenso consuelo que tenemos en tu palabra. Y perdónanos cuando tantas veces acudimos fuera de tu palabra a buscar consuelo para nuestro corazón. Señor, porque preferimos nuestros propios pensamientos, porque buscamos en las promesas de este mundo, porque buscamos, Señor, en nuestros propios deleites. Señor, porque solamente en tu palabra hay consuelo verdadero. Solamente en ti, Señor, y en el Señor Jesucristo. Te pedimos que acudamos a tu palabra para darnos cuenta de cuán inmenso es tu amor con nosotros, cuán paciente eres, cuán ciertas son tus verdades. Y, Señor, que refrescándolas en nuestra mente recordemos y, Señor, tu palabra nos vivifique. Ayúdanos, Señor, a continuar caminando en este camino de la vida cristiana, atravesando este desierto, yendo hacia la tierra de promisión. Señor, que seas tú nuestro sostén cada día, que tu consuelo sea verdadero y venga solamente de ti, y que, Señor, animando nuestros corazones, nos des fuerzas para el camino. Son muchas las tristezas de esta vida, son muchos los pesares, pero, Señor, en ti tenemos consuelo perfecto, y tu palabra es verdad, y tu promesa es cierta. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, nos pondremos en pie para entonar un último cántico al Señor. La
Después de la predicación de la palabra, gracias a nuestro pastor David, cerraremos con unas palabras que encontramos al final de 2 de Corintios, que dice así la palabra, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Si el Señor lo permite, nos podremos reunir la semana que viene, el próximo domingo, y mientras tanto, pues que tengáis una semana pues con mucha bendición.